El descubrimiento. Julián llegó a casa más temprano de lo habitual. Era un día cualquiera de trabajo, uno en el que se había permitido salir antes para sorprender a Mónica con una cena especial. Tenían meses sin pasar tiempo de calidad juntos, y aunque el estrés del trabajo y la rutina diaria los había distanciado un poco, Julián aún creía en su matrimonio. Amaba a su esposa, confiaba en ella más que en nadie en el mundo, y jamás pensó que algo podría amenazar lo que habían construido juntos. Entró a la casa con una sonrisa, cargando una bolsa de su restaurante favorito. Sin embargo, lo primero que notó fue el silencio inusual. El ambiente estaba cargado de una calma que, de alguna manera, le resultó extraña. No escuchó la música que Mónica solía poner mientras trabajaba desde casa, ni el ruido de la televisión que generalmente llenaba el espacio. Algo no estaba bien. Dejó la bolsa sobre la mesa de la cocina y subió las escaleras, llamando a su esposa sin obtener respuesta. El corazón comenzó a acelerarse, pero lo atribuyó a la sorpresa que planeaba darle. Al llegar a la puerta del despacho de Mónica, la encontró entreabierta. Desde allí, pudo ver a su esposa concentrada en su laptop. Nada fuera de lo normal. Sin embargo, fue la expresión en su rostro lo que lo hizo detenerse. Mónica lucía tensa, nerviosa. Sus dedos tecleaban frenéticamente, como si estuviera en medio de una conversación importante. Julián dio un paso hacia adentro, pero antes de que pudiera decir algo, su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó para silenciarlo y entonces vio la notificación, un mensaje que no estaba dirigido a él. Era de Mónica. Te extraño más de lo que debería. No puedo dejar de pensar en anoche. ¿Cuándo nos volveremos a ver? El mundo de Julián se detuvo. Su mirada osciló entre el teléfono y Mónica, que seguía absorta en su pantalla, completamente ajena al hecho de que su secreto acababa de ser revelado. Sintió como un nudo se formaba en su garganta, y su mente se llenó de preguntas que no tenía cómo responder. Con manos temblorosas, navegó por el resto de los mensajes. Lo que encontró lo dejó helado. Conversaciones llenas de palabras apasionadas, promesas que nunca había oído de los labios de su esposa y detalles íntimos sobre encuentros recientes. El nombre Andrés apareció una y otra vez. Ese era su colega del trabajo, un hombre al que Julián había conocido en algunas reuniones sociales. Siempre le pareció amigable, pero nunca pensó que detrás de esa sonrisa se escondía una traición tan profunda. Cada palabra en esos mensajes era un puñal que le atravesaba el alma. La imagen de su matrimonio, de su hogar, se desmoronaba frente a sus ojos. El aire en la habitación se volvía más denso, como si el peso de la infidelidad lo estuviera aplastando poco a poco. Quiso gritar, quiso enfrentarse a ella de inmediato, pero no pudo moverse. Sentía una mezcla de rabia, confusión y tristeza que lo paralizaba. Finalmente, Mónica levantó la mirada y lo vio de pie en la puerta. Su rostro cambió en un instante. El color desapareció de sus mejillas cuando notó la expresión de Julián, y luego sus ojos se dirigieron al teléfono que él sostenía. Lo entendió todo en un segundo. ¿Qué es esto? Fue lo único que Julián pudo decir, su voz rota, llena de incredulidad. Mónica abrió la boca, pero no salió ningún sonido. La culpa se reflejaba en cada línea de su rostro. Intentó levantarse del escritorio, pero Julián dio un paso atrás, como si el contacto físico fuera insoportable en ese momento. Oh, Julián, yo puedo explicarlo, empezó a decir, pero las palabras sonaban huecas, vacías. No había nada que pudiera explicar lo que él acababa de leer. No había ninguna excusa que pudiera reparar el daño que esas conversaciones ya habían causado. Julián la miró con una mezcla de dolor y furia. No podía creer que la mujer que tanto amaba, en la que tanto confiaba, le había hecho esto. La habitación, la casa, todo lo que los rodeaba parecía perder significado. Ya no estaba seguro de dónde pertenecía, o de quién era esa mujer que ahora intentaba acercarse a él con lágrimas en los ojos. ¿Cómo pudiste?, murmuró, sintiendo el nudo en su garganta volverse insoportable. Mónica lo miró, pero no tenía respuesta. Sabía que había destruido algo que jamás podría recuperar. La infidelidad había salido a la luz, y el hombre que la había amado incondicionalmente estaba frente a ella, destrozado.
El silencio que llenó el espacio entre ellos fue peor que cualquier grito, porque ambos sabían que nada volvería a ser como antes. La confrontación. Julián no había dormido en toda la noche. El descubrimiento de la infidelidad de Mónica lo había dejado en un estado de shock emocional. Su mente giraba en espiral, reproduciendo una y otra vez las palabras que había leído en su teléfono, como si aún no pudiera asimilar lo que había sucedido. ¿Cómo era posible que la mujer a la que amaba con todo su ser le hubiera traicionado de esa manera? El dolor era indescriptible. A la mañana siguiente, la casa estaba sumida en un silencio incómodo. Julián no había dicho una palabra desde el día anterior, y Mónica había pasado la noche en el sofá, llorando en silencio. Ambos sabían que no podían seguir evitando lo inevitable, la confrontación. Julián estaba sentado en la mesa del comedor, mirando hacia el vacío cuando Mónica entró en la habitación. Sus ojos estaban rojos e hinchados por el llanto. A pesar de todo, se veía frágil, como si el peso de su culpa le estuviera aplastando. Se detuvo a pocos metros de él, sin atreverse a acercarse más. «Oh, Julián, tenemos que hablar», dijo finalmente, su voz temblorosa. Julián no respondió de inmediato. Seguía mirando al frente, sin moverse. Después de unos largos segundos, habló, pero su voz estaba cargada de un dolor palpable. «¿Cómo llegamos a esto, Mónica?», preguntó en un susurro. «¿Cómo pudiste hacerme esto?». Mónica bajó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. Las lágrimas comenzaron a brotar de nuevo, pero sabía que llorar no arreglaría nada. Respiró hondo antes de intentar hablar, pero sus palabras eran torpes, como si no pudiera encontrar la forma correcta de expresarse. «No sé cómo explicarlo. Yo cometí un error, Julián. Fue algo que nunca debió pasar». Sus palabras eran débiles, llenas de arrepentimiento, pero Julián no estaba listo para aceptar disculpas tan vacías. «¿Un error?», repitió él, con una amargura que no había sentido antes. «Un error es olvidar una cita, Mónica. Lo que hiciste no fue un error, fue una traición. Me destruiste. Me hiciste sentir que no soy nada para ti». Mónica comenzó a llorar más fuerte, incapaz de detener el torrente de emociones que la atravesaban. Pero Julián no podía permitirse ser débil en ese momento. Se levantó de la mesa, dando unos pasos hacia ella, su cuerpo tenso, como si cada músculo estuviera conteniendo una explosión de dolor y rabia. «¿Por qué él?», preguntó, finalmente enfrentándola. «¿Por qué Andrés? ¿Por qué alguien tan cercano a nosotros?». «Lo conozco, Mónica. He hablado con él, lo he invitado a nuestra casa. Confiaba en él, al igual que confiaba en ti». Mónica se estremeció al oír su nombre. «Andrés». Todo su cuerpo temblaba, como si estuviera reviviendo el momento en que todo comenzó. «No lo sé», murmuró entre sollozos. «Fue un momento de debilidad. Él estaba ahí cuando me sentía sola, cuando sentía que tú ya no me veías de la misma manera. Me dejé llevar por la situación, y cuando quise detenerlo, ya era demasiado tarde». «¿Sentías que no te veía de la misma manera?», replicó Julián con incredulidad. «¿Crees que eso justifica lo que hiciste?». «Yo también me he sentido solo, Mónica, pero nunca, ni un solo día, he pensado en traicionarte. Tú eras mi mundo. Lo eras todo para mí». Mónica se derrumbó completamente, cayendo de rodillas en el suelo frente a él, con el rostro empapado de lágrimas. Lo sé, y lo siento. No sé cómo pude hacerte esto. Me odio por ello. Pero por favor, Julián, no me dejes. Dame una oportunidad para arreglarlo, para demostrarte que te amo». El silencio volvió a llenar la habitación, y durante un momento, Julián no supo qué decir. Sabía que Mónica estaba arrepentida, pero también sabía que nada de lo que dijera cambiaría lo que ya había sucedido. El daño estaba hecho. Y aunque ella llorara hasta quedarse sin lágrimas, eso no borraría las imágenes que ahora tenía grabadas en su mente, las palabras en los mensajes, las promesas rotas. «¿Arreglarlo?». Julián habló con voz baja pero firme. «No sé si algo así se puede arreglar, Mónica. No sé si alguna vez podré mirarte a los ojos sin recordar lo que hiciste. Lo que tuviste con él.
No lo amo. Y gritó Mónica, como si eso pudiera hacer alguna diferencia. Julián, no significa nada. Fue un error, un terrible error. Andrés no es importante para mí, tú eres el único que amo. Si no significaba nada, entonces ¿por qué lo hiciste? La interrumpió Julián, furioso. ¿Por qué lo dejaste pasar, si no significaba nada? ¿Cuántas veces lo viste? ¿Cuántas veces me mentiste, diciéndome que todo estaba bien, mientras te veías con él? El silencio de Mónica fue suficiente respuesta. Julián cerró los ojos, sintiendo que el mundo se le venía encima. La traición no solo era emocional, era física, tangible. Cada mentira, cada excusa, lo hería como una puñalada en el corazón. Mónica no podía detener el torrente de lágrimas. Sabía que las palabras no serían suficientes. Sabía que lo había perdido, y ese pensamiento la llenaba de terror. Durante años, Julián había sido su apoyo, su compañero, el hombre que la hacía sentir segura. Ahora, todo eso estaba pendiendo de un hilo que ella misma había cortado. Por favor, Julián, imploró ella, su voz apenas audible. Por favor, no me dejes. Julián se quedó en silencio por unos momentos más, luchando contra sus propios sentimientos. Parte de él quería gritar, romper algo, descargar toda su furia. Pero otra parte, más profunda, estaba completamente rota, incapaz de encontrar una respuesta clara. No sabía si podía perdonarla. No sabía si quería hacerlo. Finalmente, habló con un tono frío, distante. No sé si puedo perdonarte, Mónica. No ahora, no hoy. Necesito tiempo. Y tú, hizo una pausa, mirando hacia la puerta. Tú necesitas irte. Mónica lo miró, atónita, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Pero cuando vio la determinación en los ojos de Julián, supo que no había más que decir. Con el corazón roto, recogió sus cosas lentamente y salió por la puerta, sin saber si alguna vez volvería. La presión social. Los días después de la confrontación fueron una neblina de dolor y confusión para Julián. Mónica se había marchado, dejando la casa vacía y un profundo vacío en su interior. A pesar de su ausencia física, el rastro de su traición seguía presente en cada rincón, como una sombra que se negaba a desaparecer. Pero más que su propia lucha interna, Julián comenzó a enfrentarse a algo que no había anticipado, la presión externa. El primer golpe llegó de su familia. No pasó mucho tiempo antes de que sus padres se enteraran de lo sucedido. Un almuerzo con su madre, que había parecido una simple invitación para animarlo, rápidamente se convirtió en una discusión cargada de opiniones y expectativas. Dijo, sé que esto debe ser muy difícil para ti, comenzó su madre, con ese tono compasivo que siempre usaba cuando intentaba suavizar algo duro. Pero Mónica ha sido parte de esta familia durante tantos años. No puede simplemente desechar todo lo que han construido por un error. Julián dejó caer el tenedor sobre el plato, atónito por las palabras de su madre. Había esperado apoyo, comprensión, pero en su lugar sentía que lo estaban juzgando por no perdonar de inmediato. ¿Un error?, repitió con incredulidad. ¿Eso es lo que piensas que fue, mamá? ¿Un simple error? Me traicionó. Se acostó con otro hombre, y no fue solo una vez. ¿Cómo esperas que lo perdone? Su madre suspiró, claramente incómoda. Sabía que lo que Mónica había hecho estaba mal, pero también veía el matrimonio de su hijo como algo sagrado, algo que debía salvarse a toda costa. No digo que lo minimices, Julián, pero todos cometemos errores. ¿Y Mónica está arrepentida, no es así? Tal vez deberías hablar con ella. Intentar comprender por qué sucedió. La gente cambia, hijo. Las relaciones son complicadas. Pero si hay amor, siempre hay una forma de seguir adelante. Julián sintió una mezcla de frustración y dolor en su interior. No podía entender cómo alguien, incluso su propia madre, podría sugerir que simplemente pasara la página. Mamá, no creo que entiendas lo que siento. Esto no es algo que pueda arreglarse con una simple conversación o porque ella esté arrepentida. Mi confianza en ella está rota.
La conversación terminó en un silencio incómodo, y aunque su madre intentó cambiar de tema, el peso de sus palabras quedó flotando en el aire. Sin embargo, la presión no solo venía de su familia. Los amigos en común con Mónica también empezaron a involucrarse. Apenas 2 días después, Julián recibió una llamada de Javier, uno de sus mejores amigos, que también había sido cercano a Mónica. Julián, hombre, me enteré de lo que pasó. Mira, no quiero meterme en tu vida, pero creo que deberías pensarlo bien antes de tomar decisiones drásticas. Mónica está destruida. Me dijo que intentó hablar contigo, pero tú no quieres escucharla. Julián apretó el teléfono con fuerza. ¿Por qué todo el mundo estaba tan preocupado por los sentimientos de Mónica? ¿Acaso nadie se preocupaba por lo que él estaba sintiendo? Javier, ella me engañó, replicó Julián con un tono seco. No es algo que se pueda perdonar tan fácilmente. No es solo una pelea, es una traición. Lo sé, respondió Javier rápidamente, intentando calmarlo. Y no te estoy diciendo que la perdones ahora mismo. Solo digo que pienses en todo lo que han vivido juntos. Todos los años que han compartido. Tal vez, después de un tiempo, puedas considerar si esto es algo que ambos pueden superar. La llamada terminó, pero dejó a Julián con una sensación creciente de soledad. Sentía que el mundo entero se estaba volcando para defender a Mónica, mientras él lidiaba solo con su dolor. ¿Acaso nadie entendía lo que significaba una traición de ese tipo? Los días siguientes solo empeoraron las cosas. La familia de Mónica también comenzó a contactarlo. Su suegra lo llamó, casi rogándole que reconsiderara. Julián, sé que lo que Mónica hizo está mal, pero es mi hija. No puedo verla así. Está sufriendo tanto. Todos cometemos errores. Por favor, hijo, al menos hablen. Dale una oportunidad para explicarse. Cada llamada, cada mensaje que recibía lo agobiaba más. Sentía que el peso del mundo estaba sobre sus hombros, esperando que él fuera el que tomara la decisión de perdonar. Y, aunque no lo admitiera, una pequeña parte de él empezaba a dudar de su propia postura. ¿De verdad era él el único que veía lo imperdonable en lo que había sucedido? ¿O estaba siendo demasiado duro? En su mente, las palabras de todos resonaban, mezclándose con sus propios pensamientos. Es tu esposa. Ella está arrepentida. Piensa en los años que han estado juntos. Dale una oportunidad. Pero en su corazón, la herida seguía abierta, sangrando con cada recordatorio de la traición. Una tarde, mientras caminaba solo por el parque, tratando de despejar su mente, recibió un mensaje de Mónica. Su nombre en la pantalla lo hizo detenerse en seco. Era la primera vez que ella intentaba comunicarse directamente desde que se había ido. Julián, sé que no quieres hablar conmigo, pero necesito que sepas que lo siento. No sé qué hacer sin ti. No puedo dejar de pensar en lo que hice y cuánto te lastimé. Por favor, si hay alguna manera de que me escuches, solo una vez, te lo suplico. Julián guardó el teléfono en su bolsillo sin responder. El mundo entero parecía estar conspirando para que él perdonara a Mónica, pero ¿acaso eso era lo correcto? Sabía que eventualmente tendría que tomar una decisión. Sin embargo, en ese momento, todo lo que quería era escapar de la presión abrumadora que lo rodeaba, pero sabía que no podía huir para siempre. El secreto de Andrés. El aire en la oficina de Julián era pesado, cargado con una mezcla de ansiedad y pensamientos caóticos que no podía apartar de su mente. La presión para perdonar a Mónica seguía pesando sobre sus hombros, y aunque el tiempo pasaba, las heridas seguían tan frescas como el primer día. Todos querían que cediera, que reconsiderara, pero algo dentro de él no lo dejaba avanzar. Fue en medio de esta confusión emocional cuando una noticia inesperada llegó a sus oídos. Andrés, el hombre con quien Mónica lo había engañado, había muerto en un accidente de coche. Julián se enteró cuando uno de sus colegas le comentó el suceso, casi de manera casual, como si se tratara de algo sin importancia. ¿Te enteraste de lo de Andrés?, le dijo Roberto, su compañero de trabajo, mientras estaban en una reunión rutinaria. Un accidente terrible. Perdió el control del coche en una carretera a las afueras de la ciudad. Se fue directo al barranco. Es extraño, hombre. Nadie lo vio venir.
Las palabras de Roberto resonaron en la mente de Julián durante todo el día. Aunque Andrés había sido el epicentro de su dolor, su muerte trajo consigo una extraña mezcla de alivio y culpa. Alivio porque la fuente de la traición ya no estaba en el mundo, pero culpa porque, a pesar de todo, no podía dejar de sentir que esta tragedia solo complicaba aún más su situación. Esa noche, sentado solo en su casa vacía, Julián no podía dejar de pensar en Andrés. La muerte de su rival no borraba el dolor, pero algo no encajaba. Las palabras de Roberto seguían rebotando en su mente. Es extraño, ¿por qué? ¿Qué había de extraño en un accidente de coche? Decidió investigar por su cuenta. Si bien quería alejarse de todo lo que tuviera que ver con Andrés, una corazonada lo impulsaba a buscar respuestas. Días después, mientras almorzaba solo en un café, escuchó sin querer una conversación entre dos empleados de la empresa donde Andrés había trabajado, una de las mismas donde Mónica también trabajaba. Uno de ellos, con tono bajo pero conspirativo, hablaba sobre lo que parecía ser algo más que un simple accidente. Escuché que Andrés estaba metido en cosas turbias, dijo uno de ellos. No lo parecía, pero estaba involucrado en algunos negocios sucios con información de la empresa. Hay rumores de que alguien lo estaba chantajeando, y justo antes del accidente, las cosas se habían puesto feas. Julián sintió un nudo en el estómago. ¿Chantaje? ¿Negocios sucios? De repente, la muerte de Andrés parecía mucho más complicada de lo que él había pensado. Podría ser que su relación con Mónica no fuera simplemente una aventura, sino parte de algo mucho más oscuro. Con el corazón acelerado, Julián decidió investigar más a fondo. A través de algunos contactos en la empresa, descubrió que Andrés había estado en el centro de una investigación interna por fraude. Al parecer, había estado utilizando información confidencial de la empresa para obtener beneficios personales. Lo más perturbador de todo era que Andrés no estaba solo en esto. Parecía que había involucrado a más personas en sus tramas, y una de esas personas podría haber sido Mónica. La mente de Julián comenzó a dar vueltas. ¿Podría ser posible que Mónica estuviera implicada en algo más allá de una simple infidelidad? La idea de que su esposa no solo lo hubiera traicionado emocionalmente, sino que también hubiera participado en actividades ilegales, lo sacudió hasta lo más profundo. Y entonces, otro pensamiento aún más inquietante se coló en su mente. ¿Y si la muerte de Andrés no había sido un accidente? Esa misma tarde, decidió enfrentar a Mónica. Llamó y, a pesar de la tensión que aún había entre ellos, ella accedió a verlo. Se encontraron en un parque cerca de la casa que solían compartir, el lugar donde habían tenido tantas conversaciones sobre el futuro que ahora parecía tan distante. Mónica llegó con los ojos aún enrojecidos por el llanto, pero cuando Julián le habló sobre la muerte de Andrés, su rostro palideció visiblemente. ¿Sabías que estaba involucrado en fraudes?, preguntó Julián, sin preámbulos. Mónica lo miró, desconcertada, pero luego asintió lentamente. O lo descubrí, pero demasiado tarde, confesó ella, con la voz quebrada. Andrés me manipuló. Cuando empezamos a vernos, yo no sabía en qué estaba metido. Me di cuenta poco después de que las cosas entre nosotros se volvieran serias. Quise alejarme, pero él me amenazó con exponerlo todo. Julián la miraba incrédulo, luchando por procesar la información. ¿Exponer qué, Mónica? ¿Qué fue lo que hizo? La Andrés usaba mi acceso en la empresa para conseguir información confidencial. Nunca participé directamente, pero él tenía mensajes, conversaciones que podían hacerme ver como cómplice. Cuando intenté dejarlo, me chantajeó. Dijo que arruinaría mi vida y la tuya si lo hacía. Estaba atrapada, Julián. No sabía qué hacer. El silencio cayó entre ellos, pesado como una losa. Julián no sabía si creerle o no. Por un lado, la historia tenía sentido, pero por otro, ya no estaba seguro de que era verdad en su vida. ¿Y su muerte?, preguntó Julián, con la voz más suave. ¿Sabes algo de eso? Mónica negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. No, no sé nada. Juro que no sé si fue un accidente o algo más. Solo sé que quería salir de esa situación. Te lo juro, Julián. Yo solo quería que todo terminara. Julián la observó, tratando de leer en sus ojos si había algo más que no le estuviera diciendo.
pero lo que vio fue una mezcla de arrepentimiento y miedo. La mujer que tenía frente a él ya no era la misma de antes, y tampoco lo era él. «O todo esto es demasiado», susurró finalmente, apartando la mirada. Mónica rompió en llanto, pero esta vez Julián no se movió para consolarla. Sabía que la situación había tomado un rumbo mucho más complejo de lo que jamás había imaginado. La infidelidad había sido solo el principio. Ahora, estaba sumido en una maraña de secretos, mentiras y posibles delitos que lo hacían cuestionar cada decisión que había tomado en su vida. Julián se levantó del banco, dejando a Mónica con sus lágrimas. Tenía demasiadas cosas en la cabeza y demasiadas preguntas sin respuestas. Mientras caminaba hacia su coche, solo una cosa quedaba clara: la muerte de Andrés no era el final, sino el comienzo de una verdad mucho más oscura que estaba por descubrir. El abismo emocional. Julián se encontraba en una vorágine emocional de la que no sabía cómo escapar. El descubrimiento de que la infidelidad de Mónica había sido solo la punta del iceberg lo había dejado al borde del colapso. Durante días, no podía pensar en otra cosa que en los secretos que ahora rodeaban su vida: la muerte de Andrés, el fraude, la traición de Mónica, y la presión social que seguía aumentando. La soledad se había convertido en su única compañía. A pesar de que su familia y amigos intentaban acercarse, ofrecerle consuelo o apoyo, él simplemente no tenía fuerzas para interactuar con nadie. Cada vez que alguien le sugería perdonar a Mónica, sentía que el mundo se cerraba un poco más. ¿Cómo podrían siquiera imaginar que el perdón era posible? Lo que había descubierto era más que una simple traición amorosa. Era una traición a su confianza, a todo lo que alguna vez creyó conocer de la mujer que amaba. Una noche, incapaz de dormir, Julián decidió volver a la casa que una vez compartió con Mónica. Se sentó en el sofá de la sala, rodeado de recuerdos que ahora parecían vacíos, como si las paredes mismas hubieran absorbido el dolor. Mientras observaba las fotos familiares y los objetos que alguna vez representaron felicidad, se dio cuenta de que ya no podía identificar al hombre que era antes de la infidelidad. La traición lo había consumido, y no sabía si podría recuperar algún rastro de la persona que solía ser. El teléfono de Julián sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de su hermana, Karina, quien había sido su mayor apoyo durante todo este proceso, aunque incluso con ella, había comenzado a distanciarse. El mensaje era corto pero directo. «Tienes que hablar con alguien, Julián. No puedes seguir así». La verdad era que no quería hablar con nadie. Todo el mundo esperaba algo de él. Algunos esperaban que perdonara a Mónica, otros que siguiera adelante y la dejara atrás para siempre. Pero nadie parecía entender lo que realmente estaba pasando por su mente. No se trataba simplemente de tomar una decisión, sino de cómo el dolor lo estaba desgarrando desde dentro. Esa misma noche, Julián se hundió en el abismo emocional más profundo que jamás había experimentado. Había intentado ahogar sus pensamientos con trabajo, con actividades que lo mantuvieran distraído, pero la realidad siempre encontraba la manera de golpearlo de nuevo, con más fuerza. Se preguntaba constantemente qué podría haber hecho diferente. ¿Cómo había pasado de ser un hombre feliz, con una vida aparentemente perfecta, a alguien que vivía en la sombra de una mentira? Los días siguientes no fueron mejores. Las emociones de Julián fluctuaban entre la rabia, la tristeza y el vacío. Había momentos en los que sentía una furia ardiente hacia Mónica, momentos en los que todo lo que deseaba era gritarle que lo había destruido. Y luego estaban esos momentos en los que se sentía completamente vacío, como si nada de lo que había vivido hasta ahora hubiera tenido algún significado. Era una sensación de inutilidad que lo envolvía por completo. En medio de este caos emocional, Julián empezó a cuestionarse no solo la relación con Mónica, sino también su propia identidad. ¿Cómo podía haber sido tan ciego? ¿Cómo había permitido que la situación llegara tan lejos sin darse cuenta de lo que estaba ocurriendo a su alrededor? Era como si todo lo que alguna vez creyó ser había sido una mentira. Una tarde, en un intento por encontrar algo de claridad, decidió salir a caminar por el parque donde solía correr antes de que todo estallara. Mientras caminaba, vio a parejas paseando, riendo, compartiendo momentos de felicidad que parecían ajenos a la realidad que él estaba viviendo. Sentía una mezcla de envidia y desolación. ¿Alguna vez podría volver a sentirse así con alguien? Se sentó en una banca, con la mirada perdida en el horizonte, cuando un pensamiento perturbador comenzó a tomar forma en su mente.
¿y si nunca podía superarlo? ¿Y si este abismo en el que había caído era permanente? Sabía que la situación no era sostenible, pero tampoco sabía cómo salir de ella. A medida que los días pasaban, se sentía más y más aislado. A pesar de los intentos de su familia y amigos por acercarse, él se mantenía alejado, encerrado en su propio dolor. Incluso Mónica, después de la última conversación, había dejado de intentar contactarlo. El silencio que había dejado atrás solo hacía que las heridas parecieran aún más profundas. Una mañana, después de una noche casi sin dormir, Julián se miró al espejo. Los ojos cansados y la barba desaliñada reflejaban el estado en el que se encontraba. Sabía que no podía seguir así. Aunque no quería admitirlo, necesitaba ayuda. Pero la pregunta era, ¿de quién? Esa misma tarde, decidió visitar a un viejo amigo, alguien que no estaba involucrado en la situación, alguien que pudiera ofrecerle una perspectiva diferente. Daniel, su amigo de la universidad, siempre había sido un hombre pragmático y directo. Sabía que, aunque la conversación sería dura, era lo que necesitaba. «Hermano, ¿no estás bien?», fue lo primero que dijo Daniel cuando Julián llegó a su casa. «No puedo imaginar lo que estás pasando, pero una cosa te digo, no puedes dejar que esto te consuma por completo». Julián se derrumbó. No podía más. Por primera vez desde que todo comenzó, se permitió ser completamente vulnerable, sin intentar mantener la fachada de que estaba lidiando con la situación. Las lágrimas cayeron sin control mientras hablaba con Daniel, sobre todo, la traición, la muerte de Andrés, los secretos que había descubierto y el vacío que sentía. Daniel lo escuchó en silencio, y cuando Julián terminó, lo miró con una seriedad que rara vez mostraba. «Tienes que tomar una decisión, Julián», dijo Daniel con firmeza. «No sobre si la perdonas o no, sino sobre ti mismo. Tienes que decidir si te permites caer en este abismo, o si decides luchar por salir de él. Esto va más allá de Mónica o de Andrés. Esto es sobre ti, sobre quién quieres ser después de todo esto». Las palabras de Daniel resonaron en el interior de Julián. Sabía que su amigo tenía razón. Había llegado al límite de lo que podía soportar, y ahora la única opción era enfrentarse a su propio abismo emocional. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Julián se dio cuenta de algo importante. No podía controlar lo que Mónica había hecho, no podía cambiar el pasado, pero sí podía decidir cómo enfrentaría el futuro. El dolor seguía ahí, y probablemente lo acompañaría por mucho tiempo, pero por primera vez en semanas, sintió que había una pequeña luz al final del túnel. La batalla estaba lejos de terminar, pero al menos ahora sabía que la pelea no era solo contra el pasado, sino también por su propio bienestar. El abismo emocional seguía presente, pero Julián estaba decidido a no dejarse arrastrar por él. La investigación. Tras la conversación con Daniel, Julián tomó la decisión de no seguir siendo una víctima de su propio dolor. Había pasado semanas sumido en el abismo emocional, y aunque sabía que el proceso de sanar sería largo, había una pregunta que aún lo atormentaba: ¿qué más estaba oculto en esa red de secretos? ¿Había algo más detrás de la muerte de Andrés y la infidelidad de Mónica? La inquietud creció en él hasta convertirse en una necesidad ineludible de respuestas. Decidió que, si quería seguir adelante, debía enfrentarse a toda la verdad, incluso a aquellas partes que podrían hacerle más daño. No se trataba solo de la traición de Mónica, sentía que algo más oscuro se escondía entre las sombras de todo lo que había sucedido. Con determinación, Julián comenzó a investigar. Lo primero que hizo fue reunir todo lo que había descubierto hasta el momento: los mensajes entre Mónica y Andrés, las inconsistencias en los testimonios sobre la muerte de Andrés, y el fraude en la empresa. Se dio cuenta de que, aunque tenía piezas importantes, el rompecabezas aún estaba incompleto. No podía depender solo de suposiciones. Necesitaba pruebas concretas que lo llevaran a la verdad completa. Decidió hablar con algunos compañeros de Andrés, los cuales habían trabajado con él en sus últimos meses de vida. Quería entender más sobre el comportamiento de su amigo en ese periodo, algo que pudiera explicar cómo alguien tan cercano había ocultado un engaño tan grande. Uno de los antiguos socios de Andrés accedió a reunirse con Julián en un café. «No me sorprende que te estés haciendo preguntas, Julián», dijo el socio, un hombre mayor llamado Ernesto. Andrés era un hombre complicado. Tenía muchas ambiciones,
y su vida personal, bueno, digamos que no era tan perfecta como parecía. Julián, quien se había preparado para escuchar cosas duras, sintió una punzada en el estómago. La imagen que tenía de Andrés, como amigo y confidente, estaba a punto de desmoronarse por completo. ¿A qué te refieres?, preguntó Julián, intentando mantener la calma. Ernesto lo miró con un semblante serio y continuó. Andrés llevaba una vida doble. En la oficina era el profesional ejemplar, pero fuera de ella, tenía varias relaciones, y no solo con Mónica. Hay algo que tal vez no sabes. Él estaba envuelto en algunos negocios sucios, cosas que podían meterlo en problemas. Pero lo que me preocupa es que esos negocios involucraban a alguien más dentro de la empresa. Alguien con poder. Julián sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Los negocios ilegales, las conexiones que Andrés tenía, ¿cómo había estado tan ciego todo este tiempo? ¿Te estás diciendo que había otra persona en la empresa que estaba involucrada en las actividades ilegales de Andrés?, preguntó Julián, con la respiración acelerada. Eso es lo que sospecho. Aunque nunca pude confirmarlo, escuché rumores. Pero ten cuidado, Julián. No es algo que puedas resolver con facilidad. Si estás pensando en ir más allá, podrías estar metiéndote en problemas serios. Con esa advertencia en mente, Julián supo que necesitaba proceder con cautela. Las piezas del rompecabezas estaban comenzando a unirse. La muerte de Andrés no era simplemente el final de un hombre infiel, sino el colapso de una vida llena de secretos y decisiones peligrosas. Julián se dio cuenta de que lo que había descubierto era solo la superficie, y el verdadero peligro aún estaba oculto. Esa noche, regresó a casa decidido a investigar más a fondo. Empezó a revisar los archivos de la empresa, buscando cualquier indicio que pudiera señalar quién más estaba involucrado en los negocios ilícitos de Andrés. Encontró correos electrónicos, transacciones sospechosas y nombres que no reconocía, pero uno en particular se repetía con frecuencia: JG, unas iniciales que no lograba identificar. El problema era que cada vez que se acercaba más a la verdad, más preguntas surgían. Mónica también estaba implicada en estos secretos, ¿pero hasta qué punto? ¿Cuánto sabía ella sobre los negocios sucios de Andrés? Decidió que, aunque no confiaba en ella, necesitaba volver a hablar con Mónica para obtener respuestas. Su traición personal era innegable, pero si ella estaba involucrada en algo más oscuro, debía saberlo. Al día siguiente, contactó a Mónica. A pesar de la incomodidad que sentía, sabía que esta conversación era inevitable. La citó en un restaurante lejos de la ciudad, en un lugar donde podría hablar sin interrupciones. Cuando Mónica llegó, la tensión entre ambos era palpable. La culpa y la vergüenza aún pesaban sobre ella, pero algo en su mirada le indicaba a Julián que no había sido completamente sincera en su última conversación. Si necesito saber todo, Mónica, le dijo Julián sin rodeos. Sé que no solo se trata de una infidelidad. Andrés estaba metido en algo más grande, y quiero que me digas si tú sabías algo. Mónica, visiblemente nerviosa, bajó la mirada. Estaba claro que había más por revelar. Yo no sabía todo, Julián. Pero cuando empecé la relación con Andrés, me di cuenta de que había cosas en su vida que no encajaban. Cosas que no cuadraban con el hombre que todos pensábamos que era. Él nunca me contó directamente sobre sus negocios, pero a veces escuchaba cosas, y me di cuenta de que no solo me había traicionado a mí, sino que también estaba jugando con fuego. ¿Sabías sobre los negocios ilegales?, preguntó Julián, cada vez más impaciente. Lo sospechaba, pero no tenía pruebas. Y ahora que él está muerto, no sé cuánto más había ocultado. Pero una cosa te puedo decir, Andrés no actuaba solo. Él siempre hablaba de alguien en la empresa que lo respaldaba, alguien con poder. Julián comprendió que Mónica sabía más de lo que estaba dispuesta a admitir, pero por el momento, esas migajas de información eran lo único que tenía para seguir adelante. No podía confiar completamente en ella, pero sus palabras confirmaban lo que Ernesto le había dicho. Al regresar a casa esa noche, Julián sintió que su vida se estaba complicando aún más. La investigación no solo lo estaba acercando a la verdad, sino que también lo estaba exponiendo a un peligro mayor. Sabía que había tocado asuntos delicados, pero ahora no podía detenerse.
Había algo en juego más grande que su relación rota, descubrir hasta dónde llegaban los secretos de Andrés y quién estaba realmente detrás de todo. Y la verdad oculta. Julián había pasado noches en vela, analizando cada fragmento de información que había reunido. Las iniciales JG seguían apareciendo en documentos clave y transacciones sospechosas, pero hasta ahora, no había podido descubrir quién se escondía detrás de ellas. Estaba más cerca de la verdad que nunca, pero cada nuevo hallazgo solo parecía abrir más puertas hacia oscuros secretos. Esa mañana, mientras revisaba nuevamente los correos electrónicos de Andrés, encontró algo que se le había pasado por alto antes, un mensaje que Andrés había enviado a sí mismo, con un archivo adjunto encriptado. El nombre del archivo era el plan JG. Julián sabía que no podía descifrarlo solo, así que decidió buscar ayuda. Contactó a un antiguo amigo, Roberto, un experto en ciberseguridad. Aunque no habían hablado en años, Roberto aceptó verlo, intrigado por la urgencia en la voz de Julián. Cuando se encontraron, Julián le explicó todo, desde la muerte de Andrés hasta la implicación de Mónica y los negocios ilícitos. Y no es solo una infidelidad, Roberto. Hay algo más grande en juego aquí, y necesito descifrar ese archivo para entenderlo, dijo Julián, mientras le mostraba el mensaje encriptado. Roberto asintió, y tras unos minutos de trabajo en su computadora, logró abrir el archivo. Lo que encontró dentro hizo que a Julián se le helara la sangre y sintiera como si el alma se le desplomara por completo. El archivo contenía un plan detallado de cómo Andrés y JG habían manipulado las finanzas de la empresa durante años, desviando dinero hacia cuentas en el extranjero. Pero lo más perturbador era que JG no era un simple socio o un intermediario en los negocios de Andrés. JG era Javier Gómez, el director general de la empresa. El hombre en quien Julián había confiado durante años. Julián se quedó atónito. No solo su mejor amigo lo había traicionado, sino que también el jefe que lo había promovido estaba detrás de todo. Andrés había sido solo una pieza en un juego mucho más grande, uno que Javier había estado orquestando desde las sombras. Esto es mucho más de lo que esperaba, dijo Julián, frotándose las sienes. Si Javier está detrás de esto, significa que todo lo que hemos hecho en la empresa está contaminado. Roberto lo miró con seriedad. Julián, esto no es solo un fraude. Estas cifras implican millones de dólares. Si sigues investigando, podrías poner tu vida en peligro. Las personas involucradas en este tipo de operaciones no se detendrán ante nada para protegerse. Julián sabía que su amigo tenía razón, pero también sabía que no podía detenerse ahora. La verdad estaba saliendo a la luz, y aunque el costo fuera alto, no podía retroceder. Todo había comenzado con la infidelidad de Mónica, pero ahora entendía que ella también había sido una víctima, arrastrada por las decisiones de Andrés y la manipulación de Javier. Con la información que tenía en sus manos, Julián decidió enfrentar a Javier. No podía permitir que siguiera controlando la empresa, ni que la muerte de Andrés quedara como un simple accidente. Preparó todo para confrontarlo cara a cara, pero antes de hacerlo, decidió hablar con Mónica una vez más. Cuando Mónica llegó a su apartamento, la tensión era palpable. Julián no estaba seguro de cómo abordar el tema sin que ella sintiera que la estaba acusando. Mónica, sé que me traicionaste, y no busco una disculpa. Pero hay algo más grande en juego aquí. He descubierto que Andrés no solo te engañaba a ti, ni a mí. Él era parte de un fraude enorme en la empresa, y Javier está detrás de todo. Necesito saber cuánto sabía sobre esto, dijo Julián, directo al punto. Mónica lo miró con sorpresa y miedo. Había esperado que la conversación girara en torno a su infidelidad, pero no sobre algo tan grave como lo que Julián le estaba contando. Yo no sabía nada sobre eso. Sabía que Andrés estaba metido en cosas raras, pero nunca pensé que Javier pudiera estar involucrado. Pensaba que era solo un asunto personal de Andrés, no algo tan grande, respondió Mónica, temblando ligeramente. Julián podía ver en sus ojos que ella estaba diciendo la verdad, al menos en lo que respectaba a los negocios ilegales. Sin embargo, aún no podía confiar completamente en ella. Las mentiras y traiciones habían sido demasiadas. Voy a enfrentar a Javier, dijo Julián con firmeza. No puedo seguir trabajando para un hombre que ha destruido tantas vidas. Y aunque no puedo perdonar lo que hiciste, Mónica,
Creo que tú también fuiste una víctima de esto. Mónica no respondió de inmediato. Sabía que su relación con Julián estaba rota, y aunque deseaba que la perdonara, también entendía que el daño era irreparable. Sin embargo, el hecho de que Julián estuviera dispuesto a darle el beneficio de la duda la llenó de una especie de alivio. Si vas a hacerlo, ten cuidado. Javier es peligroso. No confíes en nadie más de la empresa, le advirtió Mónica antes de irse. Esa noche, Julián revisó todo lo que tenía una vez más. Sabía que confrontar a Javier no solo era peligroso, sino que también podría exponerlo a represalias legales o físicas. Pero no tenía opción. Andrés ya estaba muerto, y no permitiría que su legado fuera solo el de un hombre infiel y corrupto. La verdad había salido a la luz, y ahora Julián debía decidir cómo usarla. El juicio moral. Julián se despertó con un nudo en el estómago, sabiendo que el día que había estado temiendo había llegado. Había programado una reunión con Javier Gómez, el director de la empresa, y el hombre que, según las pruebas que había reunido, estaba detrás de una red de corrupción y fraude. Pero no era solo la amenaza de Javier lo que le causaba angustia. Durante las últimas semanas, su vida personal se había convertido en un caos. Su matrimonio con Mónica estaba destruido, su mejor amigo muerto, y ahora tenía que tomar decisiones que podrían cambiar no solo su vida, sino también el destino de muchas otras personas. Julián se encontraba en una encrucijada moral. La idea de exponer a Javier y desenmascarar toda la red de mentiras era una opción clara, pero sabía que hacerlo podría tener graves consecuencias. Si salía a la luz, muchos empleados inocentes perderían sus trabajos, la reputación de la empresa caería en picada, y las acciones se desplomarían, afectando a miles de inversionistas. Pero el peso de la verdad era insoportable. Mientras caminaba hacia la oficina, las palabras de Mónica seguían resonando en su mente: no confíes en nadie. Sabía que Javier no se detendría ante nada para proteger su secreto. Había visto el alcance de su poder, y Andrés probablemente había sido eliminado por intentar salirse del juego. Julián tendría que ser más inteligente si quería salir ileso de esta confrontación. Al llegar a la oficina, su mente estaba llena de dudas. ¿Realmente tenía el derecho de exponer a Javier y poner en peligro tantas vidas, cuando la verdad podría destruir todo lo que habían construido juntos en la empresa? Por otro lado, si guardaba silencio, se convertiría en cómplice de los crímenes y su conciencia lo torturaría el resto de su vida. En la sala de juntas, Javier lo esperaba con una sonrisa cínica. Desde que Julián había solicitado la reunión, Javier sospechaba que algo estaba mal, pero su actitud tranquila no daba señales de nerviosismo. Sabía que tenía el control. «Julián, ¿qué te trae por aquí?», preguntó Javier, como si fuera cualquier reunión ordinaria. Julián lo miró fijamente, tratando de no dejarse intimidar. «Sé lo que has estado haciendo, Javier», respondió Julián, con voz firme. «Tengo pruebas de que tú y Andrés estaban desviando millones de la empresa a cuentas en el extranjero. He visto los archivos, y ya no puedes esconderte». Por un momento, el rostro de Javier se endureció, pero rápidamente recuperó su postura. «No tienes idea de en lo que te estás metiendo», Julián respondió, con un tono peligroso. «Andrés era un idiota que perdió el control, y tú solo has visto una parte de la historia. Si decides seguir adelante con esto, no solo te destruirás a ti mismo, sino que arrastrarás a todos los que te rodean». «¿Realmente estás dispuesto a sacrificar todo por un error de juicio?». Julián sintió como la presión de sus palabras lo abrumaba. Javier tenía razón en una cosa: exponer la verdad implicaría consecuencias devastadoras para muchas personas. Pero también sabía que guardar silencio no era una opción. El peso de la traición, la corrupción y la injusticia era demasiado grande para ignorarlo. «O no estoy dispuesto a ser parte de tus mentiras», dijo Julián, con convicción. «La empresa está podrida, y tú eres el cáncer. No puedo permitir que esto continúe». Javier sonrió levemente, como si hubiera anticipado esa respuesta. «Entonces déjame hacerte una pregunta, Julián. ¿Qué crees que sucederá cuando reveles todo?». «La empresa se desplomará, sí, pero no te equivoques, yo me iré con todo el dinero. Tú y tus queridos colegas perderán todo». «¿Y tu esposa? ¿Qué crees que pasará con Mónica cuando se sepa que estaba involucrada con Andrés?».
Javier hizo una pausa, disfrutando del impacto de sus palabras. La gente no la verá como la víctima que tú piensas que es. Será la esposa infiel, la que estuvo implicada en un escándalo de corrupción. Todo el mundo la despreciará, y tú serás el responsable. Las palabras de Javier lo golpearon profundamente. Julián había pensado en todo, excepto en cómo Mónica podría ser arrastrada por el escándalo. Aunque ella no había participado en el fraude, su relación con Andrés mancharía su nombre para siempre. La traición que ella le había infligido ya era suficiente dolor para soportar, pero exponer la verdad significaría destruir completamente su vida. No es una decisión fácil, ¿verdad? Y dijo Javier, mientras se reclinaba en su silla. Pero tú puedes detener todo esto. Podemos hacer que desaparezca. Solo tienes que hacer lo correcto para todos y mantener la boca cerrada. Julián sintió el peso de esa decisión sobre sus hombros. Era un juicio moral, una prueba que pondría a prueba sus principios y su capacidad de perdonar. Por un lado, la verdad estaba de su lado, pero por otro, el costo de exponerla era tan alto que podría terminar destruyendo más vidas de las que salvaría. Piénsalo bien, Julián, dijo Javier, mientras se levantaba de la mesa. A veces, sacrificar la verdad es el único camino para proteger lo que realmente importa. Si decides quedarte en silencio, te aseguraré una vida cómoda, y todo esto será solo un mal recuerdo. Julián no respondió de inmediato. Miró a Javier mientras salía de la sala de juntas, sabiendo que, independientemente de la elección que hiciera, su vida nunca volvería a ser la misma. Horas más tarde, sentado en su despacho, Julián se enfrentaba a la mayor decisión de su vida. Las pruebas que tenía en sus manos podían destruir a Javier, pero también a su empresa, a sus amigos y a Mónica. El peso de la verdad lo consumía, y por primera vez, se preguntó si realmente tenía la fuerza para seguir adelante. El último paso. Julián pasó toda la noche en vela, sin poder conciliar el sueño. El aire pesado del departamento parecía reflejar la carga de sus pensamientos. A lo lejos, las luces de la ciudad brillaban sin descanso, pero en su mente, el caos era absoluto. No había escape. Javier había dejado claras las consecuencias de cualquiera de sus decisiones, y Julián sentía el abismo bajo sus pies. El reloj marcaba las 7 de la mañana cuando decidió dar el siguiente paso. Ya no había más tiempo para dudas. Caminó hasta la oficina de la abogada de la empresa, Laura, una mujer conocida por su integridad y su compromiso con la verdad. Julián sabía que, si alguien podía guiarlo en este camino, era ella. Además, Laura no tenía ninguna lealtad hacia Javier ni hacia la corrupción que había infectado la empresa. Ella había trabajado incansablemente para mantener la ética dentro del sistema, incluso cuando sabía que algo oscuro acechaba. Laura, necesito que me escuches, dijo Julián al entrar en la oficina, su voz cargada de tensión. Tengo algo que contarte, pero es muy delicado. Puede cambiarlo todo. Laura levantó la vista de sus papeles, notando de inmediato el estado nervioso de Julián. Sabía que algo serio estaba por venir. Cierra la puerta, respondió con calma. Dime de qué se trata. Julián le entregó la carpeta con las pruebas que había recopilado. Documentos que revelaban el desvío de dinero, los correos incriminatorios de Javier, y lo más importante, el esquema de corrupción que Andrés había comenzado a cuestionar antes de su trágica muerte. Laura repasó los archivos en silencio, su expresión endureciéndose con cada página. Esto es devastador, murmuró. No solo para Javier, sino para toda la empresa. Lo sé, respondió Julián. Pero necesito saber qué puedo hacer. No quiero ser parte de esto, pero no sé si exponerlo es la mejor opción. Laura dejó los papeles sobre la mesa y se apoyó en el respaldo de su silla, mirándolo fijamente. Entiendo tu dilema, Julián. Si sacamos todo esto a la luz, la empresa colapsará. No hay forma de que algo tan grande no tenga repercusiones. Pero si no lo hacemos, estarás siendo cómplice. Tienes la verdad en tus manos, y esconderla también es una elección. Julián se inclinó hacia adelante, sosteniéndose la cabeza con las manos. Sabía que Laura tenía razón, pero la presión era aplastante. Sabía que no se trataba solo de su trabajo, ni siquiera solo de su reputación. Había personas que confiaban en él,
empleados que serían arrastrados por el escándalo, y la sombra de Mónica aún lo atormentaba. La presión social para perdonarla también había aumentado, pero en su interior, la herida seguía abierta. Y no se trata solo de la empresa, dijo Julián en voz baja. Si esto sale a la luz, Mónica también será destruida. Aunque me haya traicionado, no puedo arruinar su vida de esta manera. Laura lo observó con comprensión. Entiendo lo difícil que es, Julián. Pero, al final del día, tienes que hacer lo que sea correcto. No podemos controlar las consecuencias de la verdad, pero vivir con una mentira, eso también tiene un precio. Las palabras de Laura lo hicieron reflexionar. ¿Podría vivir con el peso de la corrupción? ¿O el precio de la verdad sería demasiado alto para todos los involucrados? Después de la reunión, Julián salió del edificio, sabiendo que tenía que tomar una decisión definitiva. Se dirigió al único lugar que siempre le brindaba claridad, la playa donde solía ir de niño. El sonido de las olas lo ayudaba a calmar su mente, y ese día en particular, lo necesitaba más que nunca. Mientras miraba el horizonte, se dio cuenta de que, en el fondo, ya sabía lo que tenía que hacer. No podía vivir con la mentira, ni con la injusticia. Javier y todo lo que él representaba no podían seguir existiendo impunes. Pero también sabía que debía encontrar una forma de proteger a los inocentes, incluso a Mónica, a pesar de su traición. Horas después, Julián volvió a su departamento, donde encontró a Mónica esperándolo. Su expresión mostraba cansancio y remordimiento. Sabía que la relación entre ellos estaba rota, pero también sabía que ella estaba sufriendo. «Julián, ¿podemos hablar?», preguntó Mónica, con la voz temblorosa. «Sé que todo lo que hice estuvo mal, y no espero que me perdones, pero quiero que sepas que lo lamento. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos». Julián la miró por un momento, sintiendo una mezcla de dolor y compasión. Sabía que Mónica estaba arrepentida, pero el daño ya estaba hecho. «No sé si puedo perdonarte, Mónica», respondió finalmente. «Pero tampoco quiero destruirte. Lo que hiciste fue un error, pero no mereces pagar el precio de los crímenes de Javier. Tengo que hacer lo correcto, pero te protegeré de las consecuencias, en la medida de lo posible». Mónica lo miró con lágrimas en los ojos, entendiendo que su relación nunca sería la misma, pero agradecida de que Julián no la hundiría con el escándalo. Al día siguiente, Julián se presentó en la oficina del fiscal con todas las pruebas en la mano. Sabía que su decisión marcaría el fin de una era, pero también traería justicia. Con Laura a su lado, presentó el caso formalmente, iniciando un proceso que sacudiría los cimientos de la empresa y revelaría la verdad. En las semanas siguientes, la noticia del escándalo se extendió como pólvora. Javier fue arrestado, y la empresa sufrió un golpe devastador. Muchos empleados perdieron sus empleos, pero Julián se mantuvo firme en su decisión, sabiendo que había hecho lo correcto. La prensa persiguió a Mónica por su relación con Andrés, pero Julián se encargó de protegerla lo mejor que pudo, manteniendo su nombre alejado del foco de atención. Al final, Julián había cruzado la tormenta. Había perdido mucho, pero se había aferrado a sus principios. Aunque su relación con Mónica estaba rota, encontró la paz sabiendo que no había sucumbido a la corrupción ni al miedo. El último paso lo había llevado al borde del abismo, pero había logrado mantenerse en pie, con la conciencia limpia y una nueva oportunidad de empezar de nuevo.